sacar la corriente del ejercicio de Penny. Sí, ya. Pero si yo, en esta operación, mira, este es, ¿cierto? Está la equivalente, eso, la resistencia, eso, y la fuente. ¿Ya? Entonces yo quiero sacar la corriente. Ya. Entonces, aplico 1, ¿cierto? O sea, la total. Sí, más 4. Sí. Pero no me da, porque esto lo copió de lo que usted tenía del ejercicio. Sí. Pero a mí me da todo valor. ¿Sabe cómo hacer acumulada con complejo? Entonces, ¿cómo se hace aquí? ¿Usted suma el 5 más 4 o lo divide siendo complejo? Bueno, yo tengo que haberlo hecho en el modo complejo, pero tú puedes escribir eso que está en polar, puedes escribir como rectangular, ¿no es cierto? Y sumar. O sea, se ve más claro si tú llevas 5 polares de rectangular de 5 te va a dar 4,7, ¿no es cierto? Más J1,7. Entonces ahí suma la parte real, que es 4,7 más 4. Sí. Y te va a quedar un... Eso te va a quedar... ¿Eso lo hiciste así? No, porque yo lo que hice fue que, al menos lo hice por lo complejo. Dividí el 40 con lo de 30 por el 50 por lo de 20. Ya. Lo dividí eso. Ya. Y después le sumé el 4. Ah, no. Y después, claro, no me da nada que ver. Entonces después yo sumé el tiro. Porque ahí tienes que primero sumar esto con esto. Sí, también lo... Después que sumas, puedes hacer la división. Porque aquí da 9, ¿cierto? No se puede. 4,7 más J 1,70. Y eso más 4. Eso te da 8,7 más J 1,71. Y eso es como volar cuánto. Me da 8,8, bueno, 8,86, ¿Ya? ángulo 11,11. Es del trabajo. Ahí, Me queda dando vuelta. Sorry, bro, es del trabajo. Me quedan pocos minutos para terminar, pero lo profe te gusta, chaval. ¿Dónde estaba el error? O sea, a lo mejor Sí, yo lo que hice, la división primero y voy a igual lo hice mal porque sumé este tiro. Y eso no se tiene que hacer. No, Pero no, yo me refiero a sumar, no lo hice mal porque sumé 5,4. Ah, no, Tengo que pasarlo a... No, claro, porque este es un complejo. El 4 es un Z, es un 4, eso es Z es igual a 4 más J0. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. No sé si no. Ya. No, pero ya. Vale, gracias, profe. Muchas gracias.
Profe, creo que el compañero que quiere entrar a la... ¿Sí? Sí. Nadie que quiera entrar. ¿No? Sí, dijo que estaba... ¿Me puedo sacar más fotos de lo que usted hizo? ¿Lo hizo así? ¿Te disculpe la molestia? No, tiene una idea. Quedó ese problema. Ya, gracias. Gracias. ¿Se apagó? Bueno, nos faltó una colita del ejercicio que estábamos resolviendo, ¿no es cierto? Sí. Vamos a terminarlo. No, se fue la vuelta. ¿Una vuelta?
Bueno, el ejercicio entonces era un circuito, ¿cierto? Un terno con dos cargas conectadas en paralelo, L1, L2, nos daban los valores de la carga L1 y también los de L2 nos daban potencia, ¿no es cierto? No nos dicen, esto es una impedancia, ya lo he dicho. En el fondo, hablar de una carga es hablar de una impedancia, pero no me dan el valor de la impedancia ni en polar ni en rectangular. Me dicen que es una carga y me dan datos de potencia. De los datos de potencia, yo entonces tengo que sacar, resolver esto. Recordemos que este circuito, tal como está aquí, ¿no es cierto?, está funcionando. Hay una fuente, aquí hay una. Esto, no sé si lo dije, esta reactancia se pone ahí muchas veces para representar la reactancia de las líneas de transmisión. Muchas veces las fuentes, ¿ya?, de voltaje están alejadas, muy alejadas de las cargas. A ver, proyectémonos al sistema de una central generadora, por ejemplo, allá en el complejo Antuco, donde hay varias, ¿no es cierto? Ahí se genera la tensión, se transmite a través de alta tensión, ¿ya?, muchos kilómetros, y esas líneas tienen una impedancia, tienen un R y un XL, ¿ya? El más significativo es la reactancia de la línea, ¿ya? Idealmente la línea debería tener cero, impedancia cero, de eso se trata, ¿cierto? Son líneas obviamente de cobre o de aluminio, ¿cierto? Esto debería ser cero, pero ese es el mundo ideal que no, en la práctica siempre hay una pérdida, una reactancia en la línea, ¿ya? Y finalmente estas cargas, ¿no es cierto?, están ubicadas, supongamos, aquí en la zona, en los centros de consumo. Eso es por eso dibujar esto. Pero mira, yo voy a modificar un poquito el ejercicio. Si ustedes van a los apuntes, el ejercicio está presentado así. Y dice que este voltaje es 2400, ¿no es cierto? El voltaje en las cargas, 2400. Incluso la primera pregunta dice, calcule el voltaje de la fuente. Ya lo dijimos, el voltaje de la fuente va a ser el voltaje 2400 más esta caída. Eso me va a dar este voltaje de la fuente, ¿ya? Pero, no sé, yo para hacer el primer ejercicio, olvidémonos de esto un poco, un rato. Olvidémonos de esto y supongamos que los 2400 están aquí. 2400. Supongamos que están ahí. Bueno, el ejercicio ya lo tenemos resuelto prácticamente, ¿no? ¿Qué hicimos? Calculamos el triángulo de potencia para L1, ¿no es cierto? Esta era los dos eran cargas inductivas, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque los cosenos phi eran en hachazo los dos. ¿Ya? Este era, supongamos, el triángulo de la carga 1, ¿cierto? P1, Q1, S1, y este era el triángulo de la carga 2. Era P2, Q2, S2. Calculamos este triángulo, calculamos primero P, Q, S, hicimos el triángulo, lo mismo para la carga 2, ¿no? Y finalmente dibujamos el triángulo total, ¿cierto? El triángulo total, este era el P total, Q total,
S total. El phi total también. El ángulo, el phi total. Eso es lo que hicimos. Bueno, ya sabemos que, bueno, nos piden, entonces dice, esto está funcionando y tiene un factor de potencia determinado. Que dice, mejore el factor de potencia, ¿ya? Y de manera que llegue a 0,95. ¿Ah? Ya sabemos que cómo mejoramos el factor de potencia conectando en paralelo un condensador. ¿Ah? Aquí se pueden conectar condensadores, varios condensadores, pero digamos que aquí vamos a conectar uno solo. Entonces la pregunta, son dos preguntas en una. Dice, determine Q sub C, o sea, la potencia reactiva que tengo que inyectar a través de un condensador, pero también me viene el valor del condensador en faradios, la capacitancia. ¿Ya? Llegamos hasta aquí, ¿no es cierto? Calculamos el Q sub C. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Dijimos que este dato, con este dato, factor de potencia 0,95, al tiro yo puedo deducir el ángulo. El ángulo, ¿cierto? Va a ser arco coseno de esto. ¿Ah? Coseno de 0,95, 18,19 grados, ¿ya? Ese va a ser el ángulo después de conectado el condensador. Entonces yo puedo dibujar aquí el triángulo que me va a quedar después de conectado el... Supongamos que ese sería 18,19 grados. ¿Ya? Este ángulo es el ángulo original, inicial. No me acuerdo, por ahí tendrá 40 y tanto parece que era, ¿no? Este ángulo. Entonces, al conectar el condensador en paralelo, yo tengo que llegar a este ángulo. ¿Ya? Entonces, fíjense que el P no ha variado, la potencia es la misma, la potencia total. ¿Ya? Lo que varía es esto, el Q y también el S. ¿Ya? Entonces, a esto podemos dibujarlo por aquí. Este es el Q total, o Q inicial, como quieran llamarlo. ¿Ya? Y este va a ser el Q, este va a ser el Q final. El Q final. ¿Cierto? Entonces, esto entonces va a ser el Q del condensador. El Q del condensador. ¿Ah? Tengo el Q inicial, tengo el Q final, y la diferencia, entonces yo puedo escribir que Q, el Q del condensador, que es lo que yo ando buscando, es igual al Q inicial menos el Q final. ¿Ya? El Q inicial lo tengo, esto ya lo calculé, ¿no es cierto? Este lo tengo.
y el Q final lo puedo calcular, ¿no es cierto? ¿Cómo calculaba el Q final? Fíjese, este es un triángulo rectángulo, aquí es ángulo recto, ¿no es cierto? Tengo esto, tengo el ángulo. Entonces aquí es donde yo recurro a la expresión de la tangente. La tangente, dijimos, de tangente de phi final, pongámosle. La tangente de phi final va a ser igual a Q final partido por P total. Q partido por P. ¿Cuánto era P, profesor? ¿Cuánto era P, la potencia total? Eso lo que habíamos calculado, ¿no? Creo que no. El P, pongámosle los valores de ahí. Eso estaba calculado aquí. P total 50 kilowatts. Esto valía 50 kilowatts. El Q total o Q inicial valía 55. ¿Qué es lo que era esto? ¿Qué unidad era? ¿Voltampere? No, Voltampere. Volt ampere reactivo. Pero estamos trabajando en kilos, entonces esto es kilo, volt ampere reactivo. Vale, los Q son volt ampere reactivo. En este caso en particular nos dieron los valores en kilos y seguimos trabajando en kilos. Y el S total, para completar eso, también estaba calculado, ¿no? Sí, también. El 74,33. Esto es kilo también, volt ampere. Volt ampere solamente. Este volt ampere reactivo. Así que esto nos quedó entonces la tangente era total. 18.19, 032.8. 0,32. Sí. Y 0.32 tangente de U. Tangente 18.19. Y eso por 50. 16.43. 16.43. Eso es el Q final. Sí, al final. Sí. Entonces teníamos, pongamos aquí, eran 55. El Q final 16,43. Eso va a 38.
1 amperes reactivo. ¿Ya? Ese sería el Q del condensador. ¿No? ¿Cómo se llama? Sí. Q final. Ajá. Bueno, aquí no hice esta operación, ¿eh? Pero el Q final va a ser la tangente 18 del ángulo por el P, ¿cierto? Eso me da el Q final, eso me da el 16. Q final va a ser igual a la tangente, el final, la tangente de 18, 19. 032.9. Ajá. 50. Y 43. Kilogramos. Ahí está, 16,43 que es este. Que es el Q final. O sea, esto. Una vez que calcule esto, entonces, hice la diferencia. El Q inicial, que es 55, más el Q final, que es 16,43, me da eso. Ese sería el Q del condensador a conectar, ¿ya? De este condensador. Pero ahora nos preguntan, eso está claro, ¿no? Sí, sí, bueno. Ahora nos preguntan por C. Ahí, acuérdense de lo siguiente. Cuando teníamos P, una de las formas que calculábamos P era, ¿no es cierto?, B por I cuadrado R, P cuadrado dividido R. ¿Cierto? Eso creo que está más fresco. Y para Q el equivalente tendremos lo mismo, el P cuadrado dividido por X, por la reactancia. ¿Ya? Entonces podemos recurrir a esta expresión. ¿Ya? En este caso es un XL, una reactancia inductiva. Fíjense, el B lo tengo. El B es 2400, que está aplicado aquí a las cargas. ¿Ya? Esto lo tengo. El Q lo tengo también. Lo acabo de calcular. ¿Ya? Entonces, aquí puedo despejar el XL. La reactancia será P cuadrado dividido por Q. Q del condensador. Y ahí voy a conocer XL. Ya la reactancia. Y el paso siguiente, final, va a ser, porque XL, ¿no es cierto?, es omega L, ¿no es cierto? Y ahí puedo, omega L es omega L,
por... no, es 1 en el caso del condensador. Ay, esto no, esto es C. Sí, estoy hablando de un condensador a conectar. XC. XC es igual 1 dividido por omega C. Y ahí llego al C del condensador finalmente. Entonces calculemos el XC. XC es igual a el voltaje 2400 al cuadrado dividido por 38.570. Esto hay que trabajarlo en voltaje. Esto es volts. ¿Ah? Entonces aquí tengo que trabajar en voltaje reactivo, no con kilos. O llevar esto a kilos también. Y eso les da, esto está hecho ya, XC de 2400 al cuadrado, 38, 149,35. Estos son ohms, ¿no es cierto? Ese sería el XC. ¿Ya? Entonces aquí despejé XC nomás. XC es igual a el voltaje al cuadrado dividido por el Q del condensador. Por 2400 dividido por 38.000, que es esto. 38,57 kilos son 38.570. Profe, no me da los 149. Está dividiendo 2400 Al cuadrado. al cuadrado. Ah, ya. No, verdad. Aquí. Yo le hice referencia a esto porque yo creo que esto se recuerda a uno más. Es más fácil acordarse de esto, muchas veces no se acuerda, pero es el equivalente. ¿Ya? P es igual a B cuadrado R, o I cuadrado por R. Y para Q es lo mismo, es B cuadrado, pero dividido por X, no por R. Y de ahí despejar el XC. Conocemos el XC. ¿Cuánto es C ahora? XC es igual a 1 partido por omega C. Eso es posible. Yo pues despejo aquí el C y me va a quedar que es 1 dividido por omega por XC. ¿Ya? Entonces eso sería 1 dividido por el omega, el 2pi, el 2pi por F por XC. ¿Ya? 2pi F, omega es 2pi F por XC. La frecuencia, F es la frecuencia, ¿no es cierto? Y eso es un dato, ese dato tiene que dárselo, porque de repente la frecuencia puede ser otro distinto, puede ser un valor cualquiera. La frecuencia era 50, ¿ya? En el enunciado del problema, lo primero que dicen en el siguiente circuito, el voltaje es tanto y la frecuencia es 50 Hz. Ah, sí, se me ha hecho. Esto es 50. Entonces C va a quedar desde 1 dividido por 314 eso por 149
2,13 por 10 elevado a menos 5. 21 por 21,32 por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Estos serían faradios. ¿Ya? Estoy trabajando con volt, no con kilovolt, con volt, estoy trabajando con ohm, entonces esto es faradio. Y eso también es lo mismo que decir que son 21,32 microfaradios. Sí, da media elevado a menos 5. Todo lo que pasa es que no había puesto luz la fracción. Claro, a mí me dio 2,13 por 10 elevado a menos 5. Sí, pero corremos. Yo le corrí la comanda. Entonces la calculadora 10 elevado a menos 6. ¿no te sirve ingeniería? ¿Sí te lo cambia? Sí. ¿Sí? Hay una opción. Le dio 2,113. También. Aprieta ahí NG, Sí. ¿cachai? Y ahí va a ir corriendo la comanda. LG. Arriba de Ah, No, estoy en la calle. Bueno, eso es. No, falta todavía. Hay una última pregunta que dice: determine la corriente total luego de conectado el condensador. ¿Cómo se calcula eso? Profe, eso lo seguí con la potencia total. ¿Ah? Lo seguí con la potencia total del circuito. Y La potencia total. para sacar la corriente total del circuito, ocupé la potencia total. No sé si es válido. Perfecto. Estamos en esto. Supongamos que este A y este B. Estamos en B. Claro, tú dices que la potencia es V por I por coseno phi. ¿Ya? Entonces de aquí, fíjese, yo P lo conozco, el voltaje lo conozco, el coseno phi lo conozco, y aquí espejo el I. ¿Ya? Y va a quedar entonces, de aquí, yo espejo I va a ser igual a P dividido por B por coseno phi. ¿Ya? Entonces I va a ser igual a P, que es 50.000, digamos, 50.000. El voltaje son 2.400. Y el coseno phi final, porque dice, después de conectado el condensador, tengo un factor de potencia de 0,95. ¿No es cierto? 0,95. Y eso, ¿verdad? No sé si... dividido por 2.400. 0,23. Sí, a mi vuelta. Dividido por 0,95. 21,93. ¿Sí? 21,93. Amperes. Entonces, nosotros bien, para calcular la corriente, recurren a esta expresión. La potencia, estamos hablando de la potencia total, determine y dice la corriente total. Eso es lo que dice. Profe, Sí, dice, determine la corriente total.
O sea, este es P total. Este es el voltaje, que es uno solo, hay un solo voltaje, 2400. Este es el coseno phi final, digamos, después de conectado el condensador. No el inicial es 8. El coseno phi final es el coseno de este ángulo. El coseno phi inicial es el coseno de este ángulo. Entonces, a propósito de eso, no hacen la pregunta, pero ¿cuál sería la potencia, la corriente antes? No está hecha la pregunta, pero la corriente, pongámosle, antes de conectado el condensador. Esto no cambia, así que el P es el mismo. Cuando yo conecto condensador paralelo, estoy cambiando esto, pero esto no está cambiando. El P se mantiene constante, son 50.000. Deberíamos de poner electricidad ahora, ¿no? El voltaje tampoco cambia con 2400. ¿Qué es lo que cambia? Es el coseno phi. El coseno phi sería el coseno phi inicial. Y ese era el de este ángulo. ¿Cuánto era eso? Eso está calculado. Sí, el ángulo era 47,77. Este ángulo era 47,77. ¿Ya? No sé si... ¿Cuánto da este? ¿Qué coseno phi da este? 0,67. 0,67. Entonces este es 0,67. ¿Y eso qué corriente les da ahí? Son 50.000. Dividido por 2.400. Dividido por 0,67. 31,1 prácticamente. ¿Sí? Son amperes. ¿Ya? Eso es. Entonces, bueno, aquí en este ejercicio les preguntan por la corriente total después de conectado el condensador. Hasta ahí llegó el ejercicio. Pero también puede haber un ejercicio en que les preguntan la corriente antes o ambas corrientes. Entonces, ¿cómo se calculan? La expresión que utilicen es la misma. Lo único que cambia es que utilizan ustedes el ángulo inicial o el ángulo final. Ahora aquí queda en evidencia lo que decíamos al principio. Entonces, cuando uno conecta un condensador en paralelo, podríamos decir que lo más importante, se mejora el factor de potencia. O sea, se acerca a 1. Segundo, la corriente baja. Comparen esta corriente inicial, 31,1, con esta corriente final, 21,1. La corriente baja. Es bien evidente que eso es súper importante porque tiene para la misma potencia activa o potencia útil, que se le llama también, estamos tomando menos corriente del sistema. ¿Ya? Así que, de nuevo, se mejora el factor de potencia, baja la corriente y se mantiene la potencia, podríamos agregar. Se mantiene la potencia activa.
Bueno, les voy a anticipar, les voy a hacer un ejercicio de por hecho. Así que ojalá que no les haya quedado duda. Mira, aquí lo único que hemos hecho, mira, esto está desarrollado paso a paso, que si ya lo vieron el apunte guía, lo que hemos hecho es ir explicando los pasos, en fin, pero estudienlo, analícenlo y bueno, si tienen duda, todavía quedan clases por aclarar alguna duda de esto. Pero, no sé, yo creo que hay que ir dando ordenadamente, hay que ir dando los pasos lógicos nomás. Esto ayuda mucho, al menos a mí. Sí. El hecho de visualizar un poco las cosas, que de repente todo es muy abstracto, uno dibuja el triángulo de potencia, primero dibuja el triángulo total, no, incluso primero uno dibuja el triángulo de cada carga, después dibuja el triángulo total. ¿Ya? Y ahí este dato es crucial, porque aquí fíjense, ¿qué pasa? A ver. ¿Qué pasa si me dicen conecte un condensador de manera que el factor de potencia sea 1? ¿Cuál sería la situación aquí? Factor de potencia 1. La potencia aparente, la S debería ser igual a la potencia total, para que fuera el factor 1. La potencia, la S ¿sí? debería ser igual a la potencia activa. Exacto. ¿Y esta entonces? Sería 0. Cero. Pero, o sea, si yo tengo el triángulo original aquí, grande, el Q final va a ser 0, ¿no es cierto? Porque el ángulo, yo bajo esto hasta que el S se iguale a P, y el Q aquí va a ser 0. Entonces, ¿cuánto sería la potencia reactiva a inyectar? Denme la cifra, está fácil. ¿Cuánto sería la potencia reactiva de este para que el factor de potencia sea 1? A ver, lo que tú dices, ¿no es cierto? Eso creo que se entendió. Este S va a ser igual a P, el Q va a ser 0. ¿Cuál sería la potencia entonces del condensador? ¿Cuánto sería esto? Total. Ahí me tengo. El total tendría que ser. Lo mismo. Tendría que igualar al total. Tendría que ser igualar al 55 kilovatios. Eso. Tendría que inyectar los 55. Eso sería. Porque esto, imagínense que este Q del condensador sería igual a este. El Q del condensador igual a este, o sea, 55. ¿Ya? O sea, es más corto incluso el cálculo. Yo no tengo que calcular, hacer este cálculo, en fin. Esto sí. Esto tendría que, para calcular el C, ¿no es cierto? Tengo que calcular el XC y hacer todos estos pasos. ¿Qué otra cosa? Profe, consulta. Si yo me paso de los 55 en el condensador, ¿el factor de potencia sería mayor a 1? El factor de potencia, claro, pasa a ser capacitivo. Capacitivo. Claro, yo, como te digo, el factor de potencia va a variar entre, creo
creo que les mostré que el instrumento tiene una escala así, y aquí está el 0, el 1. Entonces aquí está el 0, aquí hay otro 0, y la aguja, cuando el factor de potencia 1 está ahí, cuando es inductivo puede estar aquí o aquí, ¿ya? Si está aquí, suponte tú, y yo le pongo un condensador a ser puesto a 1, pero si pongo más condensadores, entonces la aguja se pasa para el otro lado y tengo un coseno phi capacitivo, ¿ya? Y en ese caso no es lo que se pretende, porque en ese caso la corriente, en la medida que nos acercamos a uno, la corriente disminuye, hasta que disminuye, pero si te pasas, la corriente empieza a aumentar. Entonces no es conveniente conectar demasiados condensadores, porque el coseno phi, ¿cierto?, ¿Y eso se hace capacitivo. ¿Y eso en qué afectaría a la red? Lo mismo, más corrientes en la red, más pérdidas en la línea, más corrientes en los transformadores, más caída de voltaje, todo eso. Bueno, Hablemos de una fecha. creo que Podríamos tirar química y hablamos de semanalmente. Exactamente, con la fecha, digo yo, podríamos hablar con química y con circuito. Química y circuito por pedazo, porque nos toca el mismo 5. ¿Y el 5 es físico también? ¿Es físico? No, tenemos física, Física, cálculo, Circuito. química, podríamos, por eso digo yo, química y circuito podríamos. aquí química en la presentación y se ve que ya se lanzado. Te digo algo, es que yo seguro que Yo debería ordenar todo el no alcanzamos a hacer es el que ejercicio. yo prefiero que sea más flexible con los profes. Pero en realidad Podemos hacer la próxima clase. Sí, un ejercicio ¿cuál de era esto. mejor saber? cálculo con física. Cálculo de física. Gracias, profe. Yo igual, Por por eso lo mismo cálculo, porque como son inventados los ejercicios, yo digo que Un día sí, pero hoy día es un pedazo. hagamos una votación, correo para el profe y el de física mantengamos y hablemos con el cálculo y podríamos. No sé, es que buena idea porque sí, nos ayudaría un poco más, una semanita más. Cálculo y circuito. Sí. Yo digo cálculo. Igual. Además que con la física estamos como viendo. Hay que mantenerlo así. Pero eso todo lo que están en el grupo. Hasta lo liberamos. Votación y correo. Ya limitado